momento, o sea, un giro, y va a hacer que la pierna suba. Bueno, ahí tenemos nuestro pistón principal, tenemos el conjunto total de la pierna. El conjunto vendría siendo todo esto. Le llamo conjunto porque así se denomina. Si ustedes ya quisieran verlo de una manera un poco más detallada, pues sí tendríamos que ir nosotros a un despiece. Pero el conjunto de la pierna vendría siendo todo esto, ¿no? Todavía le corresponde el mango, el eje, donde va montada la rueda y el conjunto de frenos. Bueno, este todavía es parte de. Ese sería como el conjunto de la pierna. Y el conjunto de frenos, es este que vamos a tener aquí. Vamos a retomar un poco de eso que estábamos platicando el día de ayer con el video, que este sí es de carácter aeronáutico. Y vamos a ver cómo estos componentes en algún momento del video aparecen a la hora que nosotros analicemos este video. Aquí no se ve el conjunto de la rueda. Bueno, la rueda va de aquí para acá. Ahorita más adelante voy a poner el conjunto de la rueda, porque recuerden que ese conjunto viene ensamblado, o sea, por eso le llama conjunto, un conjunto de componentes, un conjunto de partes, el cual conforma la rueda, y la verdad, pues, los mecánicos no van a estar desarmando la rueda como para hacer un cambio del conjunto de frenos o un cambio de valero. Realmente sale de una sola, vamos a llamarle pieza de conjunto. En ningún momento lo desarman. Realmente cuando desarman un componente ya en particular, déjenle borro aquí. Por decir, vamos a hablar del strut o del amortiguador. Déjame poner aquí una pluma color azul. Lo pueden desarmar por muchas cosas. Aquí tenemos el amortiguador, o lo que le conocen como el strut. Ahí está. Bueno, cuando desarman algún conjunto, un ejemplo como este que está aquí, es porque ya se le van a hacer pruebas de otra índole. Ya no nada más es una inspección visual a que se le hace, ¿no? Hay algunos componentes de aquí que son sometidas a radiografía o son sometidas a líquidos penetrantes, porque, bueno, recuerden, la pierna recibe todo el impacto a la hora de aterrizar. Eso conlleva que si recibe el impacto y en su momento también va a cierta velocidad y trae cierto peso la aeronave, pues prácticamente aplica las deformaciones en los materiales que conforman todo el conjunto de la pierna. En otras palabras, vamos a encontrar nosotros torsión, flexión, compresión, torsión, cizalla, a todo el conjunto en su totalidad. Hay algunos componentes que vamos a llamarla, va a repercutir más el impacto que otros, pero eso ya lo especificará el ATA 5, cuáles son los que se bajan a determinado tiempo para hacer ya unas inspecciones más a profundidad, ya más a fondo, ya más de desarmar la pierna completa y inspeccionarla componente por componente. Ahorita lo que vamos a ver, pues nada más va a ser un cambio de frenos, pero antes de un cambio de frenos, primero vamos a ver una fotografía que nos va a ayudar a comprender en qué consiste, más bien cuáles son los elementos, y un videíto ahí que nos van a decir cuáles son los componentes más importantes del conjunto de los frenos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, para complementar un poco y no dejarlo así como desde el punto de vista automotriz, ¿no? Y para esto voy a poner una fotografía para más o menos entender lo que nos va a decir un tipo en el video. Dejen dónde está la fotografía, dejen aquí. Vamos a ver la foto. Creo que la había guardado en el escritorio. Ah, sí, sí, sí.
Ya la tengo ahí y la voy a compartir aquí. Discúlpenme, como que ustedes nada me debilitan en internet. Espero que ahorita que veamos el video no se atore ni nada. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía donde nosotros encontramos ya el conjunto de frenos ya visto de una manera cual no tiene la rueda. La rueda, ¿cómo se llama? Del tren de aterrizaje. Ahorita nosotros vamos a ver una operación en el cual vamos a ver cómo cambia en el conjunto. Bueno, se aprecia un poquito nada más porque se ve el proceso de cómo lo bajan en su totalidad para el cambio de frenos. Aquí sí estamos viendo un equipo que no habíamos tocado, pero sin embargo ustedes investigaron acerca de él o en algún momento lo tocaron. Es el equipo con el cual están levantando la aeronave. Ahí se puede ver. Es una especie de gato de patín, como un gato como los que usan los de automotriz, el cual tiene un jack point especial. Ahí podemos ver el jack point. Bueno, la finalidad de este gato es nada más apoyarlo en la parte central de las dos ruedas, prácticamente entra en medio de las ruedas, para poder levantar lo que es la pierna, para poder liberar la rueda y poderla quitar para el cambio del conjunto de frenos. Ahora, este gato es muy similar en su funcionamiento al que usan los de mecánica automotriz. Igual aquí tiene unas palanquitas donde bombeas. Ahorita se va a ver en el video cómo se bombea para que el lucillo, el pistón hidráulico que está adentro, pues tienda a subir y pueda levantar el conjunto completo. Estamos hablando que son gatos que ya levantan más de 10, 15 toneladas, que es más o menos lo que pesa, yo creo que un poco más, un lado completo de la aeronave. Ahora, nosotros habíamos hecho una ficha donde levantábamos el avión. De hecho, fue nuestra primera ficha, lo levantábamos con las torres. Ahora, ¿por qué decidimos las torres? Bueno, porque todas nuestras operaciones están dentro de un hangar. O sea, prácticamente dentro de un hangar, pues no vamos a utilizar este gato en particular, realmente utilizamos las torres de seguridad. Aquí se está utilizando un gato porque las operaciones de mantenimiento que se están haciendo se están llevando en la plataforma del aeropuerto. A lo mejor en su momento, bueno, de hecho no, a lo mejor esto es lo que pasa. Las aeronaves llegan a cierta posición y en lo que suben las maletas, se acomodan al pasaje, están dándole ahí un sinnúmero de cosas que pasan en las operaciones del abordo de pasajeros, entra un grupo de mecánicos. Esos mecánicos no se encuentran en un hangar, se encuentran en la posición donde la aeronave está y están haciendo estos mantenimientos en plena plataforma del aeropuerto. Están cambiando los frenos, a veces cambian llantas, etcétera, ¿no? O sea, por eso utilizan este tipo de gato, porque lo único que nomás ellos necesitan es levantar el conjunto para poder trabajar en el conjunto, ya sea el valero, la rueda, etcétera. Realmente no son operaciones muy tardadas. Se podría ver que es muy tardado porque, bueno, si yo me pongo a ver aquí, ahí nos dice discos fijos y discos móviles y los pistones, o lo que es el caliper, que realmente se conoce como el caliper. Vemos que nos marca muchas flechitas, nos hace pensar que son muchos componentes. Ahí podemos ver unos que dicen discos fijos, discos móviles. Hay discos que están ancladas en las ruedas y hay unas que giran por sí solo. Aquí están los pistones, que era lo que veíamos ayer en automotriz, que habían unos pistones que desplazaban el conjunto y lo aprisionaban, ¿no? Bueno, aquí nosotros podemos observar que sí se ven muchas piezas, pero ya si analizamos no son tantas.
O sea, y realmente no se desarma una por una, sino baja el conjunto completo. O sea, prácticamente es una operación de no más de 20 minutos por rueda. Ya si se necesita, y eso sí pasa en la vida real, si necesita cambiarse, no sé, a una pierna completa de 6 ruedas, de un buggy de 6 ruedas, pues prácticamente entran 2 mecánicos por rueda y en 20 minutos deben de ser cambiados ese conjunto de esas 6 ruedas. Aquí, bueno, nada más en el video vemos que nada más cambian un conjunto y realmente es la operación de un solo hombre realmente la que él hace y pues no está desarmando pieza por pieza. Desarmar pieza por pieza o disco por disco, pues eso ya le corresponde al taller de frenos que están en los hangares de mantenimiento. Ahí va a llegar el componente. No se tiran porque las pastas son reemplazadas, así como las balatas de los carros, nada más se reemplaza la balata antes que el disco, aquí pasa igual. Se reemplazan los discos donde están montadas las pastas y los discos se inspeccionan. Si los discos ya tienen mucho desgaste, son reemplazados por nuevos, pero si todavía ese disco está dentro de parámetros, ese disco se sigue conservando. Ok, esta foto nos sirvió para ubicarnos exactamente qué onda, pero realmente qué componentes son ya despiezados. Ah, pues para eso vamos a observar este video que creo que dura como 10 minutos. Déjenme ver dónde lo dejé, porque ya no sé ni dónde dejo esto. Dura 10 minutos, justamente. Nos hablan, bueno, nos hablan de que es un sistema hidráulico y todo eso, no sabemos de eso, ¿no? Creo que es aquí, aquí. Voy a hacer algunas pausas, no muchas, para también no hacer muy largo esto del video, donde nos enseña el funcionamiento del conjunto de frenos y qué componentes lo conforman, ¿no? A ver, pero me dejen comparte el audio. El audio está grande. Por aquí. Buen día, mi nombre es John Rodríguez, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana en la asignatura Hidráulica. El día de hoy vamos a hablar de los frenos de aeronaves. Nuestro contenido es sistema de frenado y tipos de frenos en tierra con mecanismo hidráulico. Frenos de aeronaves. El sistema de frenado de una aeronave es la que se encarga de reducir la velocidad por medio, ya sea a través de los frenos de impacto de aire o los frenos en tierra, ya sea de mecanismo mecánico o hidráulico. Esto depende de la complejidad de nuestra aeronave. Ok, aquí pónganme mucha atención lo que comentábamos el día de ayer. El día de ayer comentábamos que el conjunto de frenos no frena en su totalidad a la aeronave. Es apoyado con otros dispositivos aerodinámicos, en el caso de los spoilers, que de hecho ahí podemos verlos, que nos está interpretando bueno, la verdad es que no sé qué sea, ingeniero, me imagino que sí. Se están utilizando esos spoilers. Realmente la aeronave cuando baja tiene que disminuir la velocidad, eso es más que obvio, si no entraría a una velocidad que no se podría detener. Entonces, ¿qué es lo que hace en la operación? Lo que hace es que disminuye la velocidad, baja los flaps para que no pierda sustentabilidad a la hora de bajar la velocidad. Y incluso cuando baja la pierna también le ayuda a disminuir la velocidad porque se forma un cuerpo que le causa resistencia al avance de la aeronave. Sumado entre la pierna, los spoilers y las reversas, ahí se puede ver la reversa de los motores. Lo que comentábamos ayer, que también invertir el flujo de los motores nos va a ayudar a detenerla. Y sumado con el conjunto de frenos, que ahí se ve incluso cómo hace contacto la llanta y hasta saca una especie ahí como de humo, de la misma fricción que hay de la rueda en el pavimento.
es lo que nos va a ayudar a detener la aeronave en su totalidad. Ahora, no se detiene de forma instantánea, ¿no? Realmente sigue avanzando. Pues si no fuera por los dispositivos como la reversa de los frenos o los spoilers, el conjunto de frenos por sí solo no lo detiene. O sea, realmente se seguiría, habría un despiste al final de la pista, al umbral del otro lado, ¿no? O sea, sí, sí es importante entonces que la parte hidráulica funcione bien, porque estos spoilers funcionan hidráulicamente, esta reversa también funciona hidráulicamente, y el conjunto de frenos en las ruedas también funciona hidráulicamente. O sea, es para que como que nos demos a la idea, la importancia que tiene el sistema hidráulico en el frenado de la aeronave. Si no lo tuvieras funcionando en óptimas condiciones, pues entonces habría problemas hasta para el aterrizar, ¿no? Porque todos estos tres elementos que frenan la aeronave funcionan a través de la hidráulica. Vamos a ponerle play. Bueno, déjenme si no hay nadie en la sala de espera, porque luego la verdad es que me doy cuenta. Ok, le vamos a poner play. El tamaño, el peso, la velocidad de decolaje o la velocidad de aterrizaje. En nuestro sistema de frenado por impacto de aire encontramos lo que son los spoilers o los reversibles en algunos aviones, en algunos motores de algunas aeronaves. Y nuestros frenos en tierra, que es el tema de hoy, son los que vienen en el freno, que están en las ruedas de nuestras aeronaves. La función principal de este freno en tierra es convertir la energía cinética del movimiento de las ruedas en energía térmica a través de la fricción, por medio de las pastillas de frenos. Esto con el fin de ¿qué? De reducir nuestra velocidad en la etapa final del aterrizaje, durante taxeo o en cuestiones de emergencia en el decolaje. Tenemos 4 tipos de frenos: freno de tubo expander, freno de disco simple, freno de disco doble y freno de discos múltiples. Voy a regresar un poco a la imagen y ahí sí voy a hacer una aclaración en este tipo de frenos. Realmente los más utilizados son los de disco, y el de tubo pues realmente fueron de los primeros frenos que hubo, que se asemejaban mucho al conjunto de frenos del tambor de los automóviles, pero bueno, los aviones bueno, han evolucionado en tanto velocidad, materiales y todo, y realmente los que más vamos a encontrar frecuentemente son los de disco, los que están aquí. Ahora, dependiendo del tamaño de la aeronave, va a ser el tipo de freno que ustedes van a encontrar dentro del medio. Freno sencillo es simple, más bien, perdón, simple. Ese es nada más un disco y ese es casi diría que es el de un carro, porque tiene mucha similitud, nada más es un juego de discos, que son allí le llaman las pastas, o le llamaron, ay, no me acuerdo cómo le llamó ahorita. Es un disco fijo, dos móviles, y se asemejan al de un carro. El que tiene el avión de la escuela es doble, me parece, es doble, donde vamos a encontrar dos conjuntos de cada uno de ellos. Esto ya tiene que ver con los tamaños de la aeronave, y los que vamos a encontrar mucho, o de hecho siempre, en aviones comerciales, son estos. Entre más grande la aeronave, va a aumentar la cantidad de discos que vamos a encontrar en nuestro conjunto de frenos. Estos son los que van a encontrar ustedes ya en aeronaves. Ya estamos hablando de un Grumman 1, que no es una aeronave muy grande. Realmente no sé, le caben bien acomodaditas, yo creo como unas 20 personas. Ya si estamos hablando de un avión como un A320, 737, que son un poquito más de 100 personas, pues ya vamos a encontrar este tipo de frenos, ¿no? Y bueno, tienen una lógica, porque entre más grandes son más pesados, a la hora de tratar de frenar el giro de la rueda, pues necesita mayor cantidad de discos para poderlo hacer, que son los que vamos nosotros a encontrar. A ver si podemos contar, de hecho voy a poner un dibujo, a ver cuántos discos tiene el del avión de la escuela. Creo que tiene el doble.
es doble, tiene creo que 4, 2 de cada uno. Vamos a ponerle play. Y freno de discos múltiples. Recordemos que para accionar estos tipos de frenos necesitamos operarlos hidráulicamente. En cabina encontraremos los pedales. Para poder accionar el sistema de frenado hidráulicamente, en los pedales, en la parte superior, apoyamos, hacemos presión en los pedales y él automáticamente, hidráulicamente, generará una presión hidráulica que va a llegar a nuestros frenos de cada aeronave, a los frenos de cada tren en la aeronave. Hablemos de los frenos de tubo expander. Los frenos de tubo expander son frenos o tubo de frenos expansibles, son frenos usados para aeronaves antiguas de gran tamaño. Aquí podemos ver este tipo como de freno, el expandible. Y prácticamente podemos ver una configuración como el freno de los autos de tambor, que es las pastas o las pastillas, que son estas que se encuentran aquí. ¿Qué es lo que hace este conjunto? Bueno, su nombre lo dice, es como que se expande, tiene como un mecanismo el cual hace que se abra y hace de tener una especie como de tambor. De hecho, es como un tambor de la rueda. Así, pero eso era antiguamente, eso les comento, así como menciona el autor del video, se expande y es para aviones, pues ya realmente fueron, puedo decir que fueron los primeros frenos que hubo de un diseño un poco revolucionario y realmente funcionaba, ¿no? Pero estábamos hablando que antes no había aeronaves tan grandes y tan pesadas como ahorita las hay, ¿no? Pero podemos ahí ver las pastillas, incluso son estas que se ven acá. Material del que están hechas de albesto. Es una especie como de material compuesto con una especie como de fibra, eh, el cual se mezcla y se hacen esas pastillas y posteriormente se remachan, porque realmente van remachadas al conjunto metálico del conjunto de frenos. Como ustedes pueden ver, tenemos un disco que es el que va sujeto a la estructura del tren de la aeronave y nuestras pastillas de frenos, que son las que nos va a ejercer la fricción. Ellas van a ir internamente en la rueda, es la que nos va a hacer friccionar y nos va a reducir. ¿Cómo nos hace reducir? Este es el tubo expansible. Cuando accionamos nosotros nuestro sistema hidráulico, ingresa el fluido, nuestra presión, nuestro freno, ingresa el fluido hidráulico y él empieza a expandirse, empieza a inflarse gracias al fluido hidráulico. Cuando él se expande, en la parte superior vamos a encontrar lo que son nuestras pastillas. Él empieza a expandirse y esta es nuestra rueda. Al momento que él empiece a expandirse va a subir y va a empezar a hacer fricción con nuestra rueda de tal forma que podamos reducir la velocidad. Otro tipo de freno es el freno de disco simple. Los frenos de disco simple se encuentran en aeronaves pequeñas. Aquí lo que les comento es muy similar a lo que es la rueda de un carro, al freno de la rueda de un carro, el cual vemos que el caliper, que es este que está aquí, ahí está las mangueras del hidráulico, entrada y salida. Podemos ver que no cubre todo el disco de freno es este. Es ese que estoy señalando ahí, bueno, me pasé un poquito, pero es ese disco que se ve ahí. Si nos damos o lo comparamos con un carro, es igualito que el de un carro. Por eso yo le decía que en algunas aeronaves guardan muchas similitudes. De hecho, el origen del freno ABS fue originario primero dentro de la aviación, antes que en un carro. Lo que hicieron la parte automotriz fue más bien adoptar el diseño y aplicarla a las ruedas de los automóviles, fue lo que hicieron ellos. Ahora, esto también tiene de electrónica. No nada más llegar y decir hidráulico, porque el ABS, bueno, fue inventado en la aviación. Estos
como dientes que tiene aquí, no nada más están ahí por estar, o sea, tiene una finalidad. Aquí no se alcanza a percibir, pero dentro de lo que es el caliper, tiene un sensor. Ese sensor es de efecto Hall, así es como se conoce, es un sensor de efecto Hall. ¿Qué es lo que hace ese sensor? Bueno, para empezar, ese sensor mide el número de RPMs a la cual va a girar la rueda. Cada vez que pasa a través de si yo dibujo así, lo voy a dejar por aquí, así como la parte dentada. Lo voy a hacer largo, ¿no? Porque si me cuesta trabajo hacer así como redondo. Supongamos que este es el dentado que se encuentra dentro de la rueda, o sea, más bien dentro del disco. El sensor va a estar puesto, vamos a llamarle perpendicularmente a la superficie de este disco. Supongamos que está aquí. Va a llegar un momento en que se va a formar un pulso. ¿Por qué razón? A la hora que va a girar la rueda, va a encontrar una cresta, y como vaya girando la rueda, va a encontrar un valle, o sea, una parte como esta. La palomita es la cresta y el tachecito es el valle. Bueno, el sensor lo que va a hacer es que va a detectar en qué momento es una cresta y en qué momento es un valle. Va a mandar un pulso, de hecho manda un pulso. Supongamos que ese pulso, de hecho lo manda así. Si yo lo quisiera ver en un osciloscopio, manda un pulso cuadrado. Si va girando a muchas RPM la rueda, pues el pulso va a ser más pequeño y más frecuente. Si va girando a muy pocas revoluciones, el pulso va a ser más largo. Bueno, ¿eso qué le va a ayudar a la aviónica? A la aviónica le va a ayudar porque le va a decir, ¿sabes qué? Vas muy rápido, o sea, vas dándome o me vas entregando un pulso como este. Voy a dejar un cambio de color. Un pulso como este, y lo que yo tengo que hacer, o las válvulas más bien tienen que hacer, es abrirse y cerrarse. Así de una forma rápida, vamos a llamarle de una forma rápida. Y lo que va a hacer aquí el conjunto de la rueda es que va a inyectar pulsos de hidráulico, de presión hidráulica aquí. De hecho, aquí se ve que hay tres cilindros. Esos tres cilindros, a la hora que inyecte ese pulso, se abre y se cierra la válvula rápidamente, va a hacer que en su momento el conjunto de frenos haga como, vamos a ver si está ahí la cámara, así está, y va a estar como cerrando así. Si va muy rápido, va a estar cerrando muy rápido. Si va muy lento, va a cerrar así, lento. Eso va a ser para que la rueda no se bloquee. ¿No? Si la rueda se llegara a bloquear, que de pronto se llegara a amarrar, porque se quedaron las patas así, oprimiendo completamente el freno, pues prácticamente puede tener un accidente de la aeronave. Realmente yo creo, nunca he visto un accidente así ni en video, pero yo creo a las velocidades que van el conjunto de la pierna, se desprendería del fuselaje si se llegara a quedar apretado completamente los discos a las patas al conjunto de la rueda. Por eso tienen esos como valles, esos como un engrame, pues le sirve para el sensor Hall, le indique a qué número de RPM, a qué velocidad va de giro cada rueda. Pero y esto tiene que ver con cada rueda. Cada rueda para poder dar la cantidad de pulsos de hidráulico que necesitan ser inyectados al caliper. O sea, aquí ya entra mucho lo que es la aviónica del sistema hidráulico del conjunto de frenos. O sea, no nada más es llegar y chin, le aprieta el piloto, los pedales, se introduce presión hidráulica al conjunto de frenos
y ya lo deja ahí. El piloto sí lo va a tener todo el tiempo apretado porque él trata de frenarlo, pero ya la parte de la aviónica es la que va a trabajar de manera automática para el antiderrape de lo que es el anti-esquí que le llaman, para poder frenar la rueda como tal, ¿no? Por eso ahí se ve esa rueda. Sean frenos de disco flotantes o freno de disco fijo. En ellos podemos encontrar nuestro disco metálico, nuestra mordaza. Internamente nuestra mordaza o el conjunto de cilindros vamos a encontrar nuestros pistones. Internamente vamos a encontrar un plato de presión o las pastillas de frenos y el plato de torque, que es el que va a ir fijo a nuestra estructura del tren de la aeronave. ¿Cómo funciona este mecanismo? Es muy sencillo. Al momento que hagamos la presión en la parte de los pedales, en la parte superior de los pedales, por medio de fluido hidráulico empieza el pistón a empujar el fluido hidráulico generando una presión. Al momento que llegue a las mordazas, las dos pastillas de frenos, como ustedes pueden ver acá, empiezan a comprimirse, de tal forma que el disco que está en movimiento con la rueda de la aeronave empieza a comprimirse de tal forma que empieza a reducir la velocidad. Los frenos de disco dobles es el mismo mecanismo del freno de disco simple. Lo que varía es que tenemos doble disco de frenado. Esto ya... Aquí lo que estamos observando que, bueno, los discos dobles, lo único que va a hacer es que va a aumentar el número de discos de freno. Al aumentar el número de discos de freno, también van a aumentar el número de discos que tienen las pastillas para poder generar el freno. Y así simultáneamente, ¿no? Si en su momento estamos hablando de un tipo de freno de discos múltiples, pues vamos a encontrar un conjunto de frenos con mayor cantidad de discos agregados al conjunto en su totalidad. Es la única diferencia que existe, pero todo nace del disco simple, porque incluso ahí podemos ver el caliper o el housing de lo que es el plato de los cilindros. Aquí podemos ver donde van montados los cilindros, vemos los resortes que hacen que se regrese lo que es el pistón al cilindro, podemos ver ahí, y todo eso, pues, ¿dónde va montado? Ahí, que eso está colocado en la pierna del tren de aterrizaje. Realmente ahí van los conjuntos de frenos, luego posteriormente viene pues la rueda, ¿no? Déjenme borro aquí. Nos quedan 2 minutos, espero que nos dé la oportunidad. Yo creo que nos vamos a desconectar, caballeros. Aquí voy a dejar el video justamente aquí en el minuto, no sé ni qué minuto sea, al minuto 4:59 para retomarlo ahorita que regresemos. Esto está un poco, ya como está enfocado a la aviación, bueno, ya nos da una idea mejor de cómo es el conjunto de frenos que tiene una aeronave ya como tal, ¿no? Entonces nos vamos a desconectar y nos conectamos para terminar de ver por lo menos este video, y si no nos da tiempo de ver el del cambio de frenos porque está en 2 partes, pues ya lo veremos el día de mañana para cerrar el tema de frenos, ¿no? Del conjunto de frenos hidráulico de la aeronave. Entonces, conéctense, por favor.